La iglesia como una comunidad de discípulos que hace discípulos. Entonces, yo quisiera, y lo que vamos a ver en la introducción no está en las notas, pero vamos a tratar de formular una definición de discipulado después que leamos algunos versículos. Y esos versos los vamos a leer algunos en el Evangelio de Lucas, luego en Filipenses, luego Primera de Corintios, luego en Timoteo, luego en Tito, vamos a leer algunos. Pero nosotros vamos a hablar en esta mañana específicamente de la Gran Comisión. Usted lo tiene ahí en las notas, Mateo el capítulo 28, versículo 18 al 20. Pero primero vamos a tratar de formular una definición de discipulado. Porque el tema hoy es desarrollando una cultura de discipulado o de una cultura de ser una comunidad de discípulos que hace discípulos, desarrollando una cultura de discípulos que hacen discípulos. Y hay que cambiar nuestro pensamiento para que nosotros podamos pensar en cómo hacer que la iglesia, todo lo que respire, tenga que ver con el discipulado. Todo lo que se hace en la iglesia debería ser discipulado. Entonces, vamos a ver algunos versos. Vamos a leer en Lucas capítulo número 6. Lucas capítulo número 6. Hay muchos versículos que podríamos leer, pero vamos a seleccionar nada más algunos. Lucas capítulo 6. Este texto, donde el Señor Jesucristo nos habla en el versículo número 40, 6, versículo 40, dice el Señor: un discípulo no está por encima de su maestro. La Reina Valera 60 dice: no es mayor. No está por encima de su maestro, pero todo el que esté bien preparado será como su maestro. Creo que la Reina Valera dice que cuando fuere perfeccionado será como su maestro. Ahora, el contexto en que Cristo está diciendo esto aquí es negativo, porque lo que está arriba es un ciego guiando a otro ciego. O sea, si una persona ciega está guiando a otra ciega, los dos van a caer en el hoyo. Entonces, Cristo precisamente está diciendo ese tipo de discipulado. O sea, no puede haber discipulado si los dos están ciegos. Porque el discipulado es un proceso de asimilación de la vida de otra persona que está llevando a esa persona a un nuevo estado, no dejándolo en la condición donde estaba. Entonces, por eso, más adelante, ese mismo texto va a decir: ¿cómo puedes decir a tu hermano que tú vas a quitar la paja de su ojo cuando la viga está en el tuyo? Entonces, tú no puedes formar a otro siendo ciego o teniendo viga. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo ahí? Entonces, en el capítulo número 9, donde está el costo del discipulado, dice el versículo número 23, decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. El discipulado es una tarea de cada día para todos los creyentes. Cada día ahí, síganme. ¿Ok? Entonces usted va a dar un saltito ahora, creo que primero a los Corintios, o vamos a leer ahí mismo mientras usted llega, antes de llegar a Corintios, en Hechos, capítulo número 20, versículo número 18. Hechos 20, 18, dice el texto: cuando los ancianos vinieron, que se presentaron a Pablo, que se presentaron a él, les dijo: vosotros sabéis bien cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Él le dice: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes. Y luego le va a decir más adelante: les enseñé todo el consejo de Dios. Eso es discipulado. Filipenses capítulo número
3, versículo número 17. Debo decir que todo el Nuevo Testamento está construido precisamente sobre ese espíritu de discipulado. Podríamos tomar versículos de los 27 libros del Nuevo Testamento para probar lo que vamos a decir ahora, pero no nos daría, ¿verdad?, el tiempo. En 1 Corintios lo voy a citar cuando Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Entonces, Filipenses capítulo número 3, versículo número 17, dice el apóstol Pablo: hermanos, sed imitadores de mí y fijaos en los que así se conducen según el modelo que tenéis en vosotros. Creo que la Reina Valera dice ejemplo, según el ejemplo que tienen en vosotros. Entonces Pablo dice: imítenme a mí e imiten a los otros modelos que ustedes tienen dentro de sus iglesias o dentro de la iglesia, que son modelos de Cristo. Dice el capítulo número 4, versículo número 9. Capítulo 4, versículo 9 de Filipenses. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de paz estará con vosotros. Ya este versículo tiene la definición de discipulado que andamos buscando. ¿Ok? Lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes oyeron, lo que ustedes vieron, eso pónganlo en práctica. Entonces, para decir algo, o ir diciendo algo ya de la definición que vamos a estar tratando de discipulado. El discipulado es un proceso de asimilación de la vida de Cristo por modelación y por instrucción. Yo asimilo la vida de Jesucristo o comunico la vida de Cristo a otra persona por modelación e instrucción. Ambas cosas tienen que ir juntas. Entonces, otros versos que vamos a ver: Primera de Timoteo, capítulo, estos versículos ustedes se lo saben casi de memoria. Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo número 12. Dice: nadie, o que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, la segunda carta, ahí mismo al lado. Pablo escribe esta carta a Timoteo en un momento de mucha crisis, de persecución, y Pablo le había modelado a Timoteo cómo ser fiel a Dios en medio del sufrimiento. Entonces él le había dado el modelo de discipulado, cómo ser discípulo en medio del sufrimiento. Porque el discipulado tiene que ver con asimilar la vida de Cristo en cualquier circunstancia de la vida. O sea, no es solamente mientras estamos aquí, que estamos diciendo que aquí somos discípulos y todo eso. No, discipulado es yo someterme, asimilar la vida de Jesucristo para cualquier circunstancia que yo esté viviendo. Como matrimonio, como soltero, como hijo, como padre. ¿Qué es lo que la palabra de Dios está diciendo para mí que responde a la asimilación de la vida de Cristo en este momento? Eso es seguir a Jesús, como vamos a ver en la segunda conferencia. Entonces, Pablo le dice esto a Timoteo, que él va a señalar ahora en el versículo número 10 del capítulo 3. Pablo le dice: pero tú has seguido mi enseñanza, no solo su enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? De todas me libró el Señor. En verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién. Mire, no solamente sabiendo lo que tú aprendiste, sino sabiendo de quién. O sea, no solamente sabiendo el contenido, sino sabiendo el modelo. ¿Ok? Dice el versículo, sigue diciendo el versículo
Número 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces tú has recibido los modelos y has recibido la instrucción. Timoteo, yendo a Tito capítulo número 2. Este es bien conocido también. Tito capítulo número 2, bien conocido. Dice el texto, en el versículo número 2, las ancianas a sí mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de mucho vino, maestras del bien, para que enseñen. Primero tienen que tener el modelo y luego entonces enseñar, para que enseñen a las mujeres jóvenes a ser amantes de sus maridos y a sus hijos, a ser sensata, casta, cuidadosa de su casa, buena, sujeta a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No voy a hablar de eso aquí, en esta cuestión interna del matrimonio. Lo que estoy estableciendo es la teoría, de que aquí está el modelo y luego la instrucción. Pero eso sigue, versículo número 6. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean sensatos, que sean prudentes. O sea, tú vas a ir y le vas a dar la instrucción. Pero ahora dice el versículo número 7. Presentándote tú en todo como modelo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que vamos a estar tratando ahora? Dentro de nuestro cambio de cultura, de qué significa hacer discípulos, ser discípulo, qué significa tener una cultura de discipulado en la iglesia. El discipulado es el proceso de asimilación. Mientras yo te veo, asimilo la vida de Cristo y la entiendo por la instrucción. Ahora, Cristo hizo eso con sus discípulos. Les dio un modelo de su vida y le dio las instrucciones de su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos en la Gran Comisión. Así que vaya a Mateo, capítulo número 28, versículo 18 hasta el 20, que eso sí es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Así que esto que acabo de decir es buenos días, para que entonces comencemos ahora. ¿Okay? Y aquí nos vamos. Aquí nos vamos con unas palabras que dice este señor, así se llama, para los que les guste el inglés. Él escribe un libro llamado Discipulado, y él dice que el discipulado no es un programa. Entonces no puede ser un programa si acabamos de decir que yo tengo que asimilar una vida por observación y por instrucción. Entonces lo que pasa muchas veces en las iglesias es que vamos a comenzar un programa de discipulado, pero que eso no va a servir. ¿Por qué? Porque el programa no tiene vida. Y el proceso de discipulado es un proceso de transferencia de vida. Yo transfiero una vida a otra vida para que esa vida se multiplique. Solamente se multiplica aquello donde hay vida. Principio sencillo, creo que de biología. ¿Okay? ¿Y ahora se fue la luz? Bueno, a lo que llega. No es un programa, pero las otras rayas usted las puede ir llenando con facilidad. Dice, o voy a seguir diciendo, que no es un programa o un evento. Usted va a tener evento ahí. No es esto aquí, nosotros no podemos decir que estamos en una formación de discípulos propiamente dicha. Estamos en algo que puede colaborar a la formación de discípulos, pero un evento no nos da todas las experiencias para nosotros llegar a la formación de un discípulo completo. El Señor Jesucristo, por ejemplo, expuso a sus discípulos a diferentes circunstancias. Un momento estaban en el mar, un momento en la montaña, un momento en el llano, un momento con una señora enferma, en un momento con un endemoniado, para que los discípulos pudieran captar su vida en diferentes circunstancias. En la cruz del Calvario, sufriendo, él estaba siendo discipulado. Cuando dormía, estaba siendo discipulado. Cuando hablaba, estaba siendo discipulado. Toda la vida de Cristo era observable para los discípulos. Esa visión de discipulado
no encaja en un programa o en un simple evento. Sigo con la definición entonces que el discipulado no es un programa o un evento, es una forma de vida, es un estilo de vida. Tanto ser discipulado como discipular es un estilo de vida. No es algo que yo ya digo a los muchachos el domingo, bueno muchachos, vamos a comenzar un programa de discipulado y vamos a comenzar a estudiar algo, un libro. Ok, muy bien, esto puede colaborar, pero la clave para transformar es la persona que va a dar eso. El discipulado solo puede ser hecho de persona a persona. Es una transferencia de vida, vuelvo otra vez a decir, ¿ok? Entonces no es un programa, es una forma de vida. Apréndase eso. No es por un tiempo limitado, o sea, se convirtieron, vamos a discipularlo para que se bauticen y después que se bautizan, el Señor sea contigo. Dios te ampare. El discipulado no es por tiempo limitado, sino que es para toda la vida. No dejamos de ser discípulos. Por eso la iglesia es una comunidad de discípulos que hace discípulos. Es gente aprendiendo de alguien, que está 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 aprendiendo de alguien. Y es alguien que está enseñando a alguien, 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 que está enseñando a otro allá. Es alguien que está modelando a Cristo delante de alguien porque lo está aprendiendo de alguien que lo está modelando a él y así. Por eso vamos a ver más adelante que sin comunidad, sin iglesia, es imposible hacer discípulos. ¿Ok? Entonces, el discipulado no es solo para nuevos creyentes, es para todos los creyentes, para todos los días de su vida. El discipulado no es una de las cosas que la iglesia hace. ¿El discipulado es qué? Es lo que la iglesia hace y ya. Ahora, pero nosotros tenemos reunión de caballeros, eso es discipulado a los caballeros. Tenemos reuniones de damas, debería ser discipulado en las damas. Tenemos las clases bíblicas para niños, debería ser discipulado en medio de los niños. Tenemos la predicación desde el púlpito, debería ser discipulado para toda la iglesia. Porque vamos a ver que la gran comisión es la gran comisión y es lo que abarca todo. ¿Ok? Entonces, hay algunos cambios que nosotros tenemos que hacer, o la mayor necesidad de nuestros días en la mayoría de las iglesias locales es desarrollar una cultura de discipulado. Cuando uso la palabra cultura, me estoy refiriendo a lo que está en nuestro pensamiento, a lo que se va a poner en nuestros programas, a lo que vamos a poner en nuestros motivos de oración, y a lo que vamos a poner en todo lo que vamos a hacer. Entonces necesitamos una cultura de discipulado en la iglesia. Ahora hay que hacer algunos cambios. Lo que voy a mencionar aquí, lo primero, no es malo de maldad. O sea, qué malo y qué perverso. No. Sin embargo, para hacer o crear una cultura de discipulado, tenemos que ir de las rayas que están de aquel lado a las rayas que están de este lado y se acabó la exposición. Eso es todo. Es todo. Debemos ir, vamos a ver si esto cambia, sí. De lo institucional, o sea, eso es bueno. Las iglesias tenemos que funcionar como instituciones. Claro, somos un organismo, porque somos el cuerpo de Cristo, habitado por el Espíritu de Dios. Nadie, aparte de la iglesia, está habitado por el Espíritu de Dios. Ninguna institución. Solo la iglesia de Dios. Somos el templo de Dios. La casa de Dios, donde Dios vive. ¿Ok? Ahora, desde afuera nos vemos como institución. Ahora, tenemos que pasar de eso para crear una mentalidad de discipulado. Tenemos que pasar a un movimiento. ¿Qué significa eso? Cuando Cristo le dice a los discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y discipulad a las naciones, la Reina Valera dice, haced discípulos en todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas, a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Cristo no le estaba diciendo, hagan una institución que discipule. Cristo le está diciendo, hagan un movimiento. Güey, devuélvete, no te vean. Hagan un movimiento discipulador. ¿Qué sucede? Si tenemos solamente la visión institucional, bueno, pues los pastores tienen la responsabilidad, porque son los líderes, y los otros líderes del ministerio, de hacer discípulos. Si somos un movimiento, usted, yo y todo el mundo en la iglesia tiene la responsabilidad de ser un discípulo y de hacer discípulos. Y todos tenemos campo para eso. La única manera que una persona no podría ser y hacer un discípulo es si vive aislado totalmente. Y aún así va a terminar con una matecoco diciéndole, tú sabes que Cristo te ama. Tú sabes que Él quiere que tú seas santo. Un coco santo. ¿Ok? Entonces, tenemos que pasar de la actividad, de la mera actividad, a lo relacional. Yo iba a traer un escudo para protegerme, creo que de Capitán América, pero no lo conseguí. Mire, hay que pasar de simplemente ser iglesias que organizan actividades a profundizar relaciones. Dice, oye, pero invitamos a la gente y no quieren venir a la campaña. Es una cosa que esto se llenaba así, porque él entiende que usted está llamándolo a él para que usted vaya a hacerle exitosa una actividad, pero que en su vida realmente no le interesa. ¿Debo protegerme ahora sin escudo? Entonces, nosotros somos expertos en esto y malos en esto. El Evangelio es una proclamación de relación. Y si Cristo es el modelo del discípulo, el maestro que hizo discípulos buenos, es que Cristo vino desde el cielo y dijo, vine a establecer una relación con estos 12 hombres para que ellos entonces cambien el mundo. No vino a decirle, bueno muchachos, tengo una actividad y voy a predicar y me voy. Lo invito a mi campaña de sanidad. No, él tenía una relación. No se puede hacer discipulado sin una vida relacionada con otra vida. Eso no parece complejo, ¿verdad? Seguimos. Entonces, hay que pasar de la acumulación. Y lea usted acumulación por lo que usted quiera. Acumulación de conocimiento, acumulación de gente, a la misión. Oh, pero estos evangélicos tienen el caco más grande que puede haber. Eso le pueden hablar de la Trinidad, de la deidad de Cristo, la unión hipostática, la kenosis. Eso le pueden hablar de todo eso. Pero no hacen misión ni matado, no salen a comunicar a Cristo. Entonces, vamos a tener los cursillos, vamos a tener otro entrenamiento, vamos a invitar a un predicador, vamos a tener la campaña. Muy bien, y estamos acumulando de a duro. Pero nadie sale. Hay un fallo. Si vamos a ser discípulos, tiene que ser un movimiento relacional misionero. Si usted quiere ponerlo en alguna frase. Entonces, tenemos que pasar del... somos consumistas en las iglesias. Mire, las iglesias evangélicas consumen muchos sermones, mucho culto de oración, mucho de todo. Y hay que pasar del consumo a la multiplicación. O sea, aquí venimos y nos entrenamos y nos vamos para multiplicarnos. Esa es la visión de cambio de cultura que debe de haber dentro de la iglesia. Tenemos que cambiar de... Yo voy para la iglesia para cumplir y a ponchar y a traer tranquilidad a mi conciencia de que ya yo fui al culto. El resto que se lo lleve. Eso lo dijo usted.
yo tengo que ver que yo estoy siendo entrenado para multiplicarme. ¿Ok? Para multiplicarme. Continúe. Entonces, debemos de pasar de la celebración de habilidades a la celebración de... ¿De qué? De crecimiento. ¿Qué es esto? A nosotros nos encanta aplaudir y reconocer a la gente que tiene habilidades en la iglesia. Pero nosotros estamos hablando de discipulado. La iglesia de los Corintios hablaban en lengua, profetizaban, cantaban, brincaban, hacían de todo, pero no crecían. Voy para atrás, antes que te vean. No crecían. Eran niños en Cristo. Entonces, para nosotros, ese hermano, el hermano que tiene más habilidad, es el que termina como modelo. Lo ideal es que el hermano que tiene habilidad también madure, ame, tenga paciencia, tenga los frutos del Espíritu y todo eso. Pero no todos los hermanos en la iglesia pueden predicar en público o pueden cantar. Hay que fijarse en el crecimiento, cómo esa persona está asimilando la persona de Cristo, cómo ese creyente se está pareciendo a Cristo. Y sobre eso edificar o ampliar las habilidades. Pero lo primero es el carácter de Cristo. Recuérdese, el discipulado es la asimilación de la vida de Cristo por modelación e instrucción. Entonces, usted puede tener a una persona que cante muchísimo, como decía Santo ahorita, con los pianistas y los músicos y la cosa, pero esos se salen del culto cuando viene la predicación. Es una infamia, eso yo aquí difamando a un músico santo. Hay que concentrarse en el crecimiento, aunque sea una persona que no está tanto en público, pero ¿cómo están los frutos del Espíritu de Dios en su vida? ¿Está creciendo en mansedumbre? ¿Está creciendo en amor? ¿Está creciendo en paz? Entonces hay que moverse hacia allá. Recuerde, esto es malo. Malo de uno decir que es malo. Es malo quedarse ahí nada más. Seguimos entonces. No debo cubrirme aquí. De un evangelio que solo salva almas, debemos pasar a un evangelio que lo salva todo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, cuando decimos de un evangelio que lo salva todo, estamos hablando de un evangelio que lo salva todo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso no es para cuando la persona se muera, eso es para aquí ahora. Lo que Dios está diciendo es, la mayoría de nosotros tenemos sí esa idea. Lo importante es que su alma se salve. Sí. Y si usted le dice eso al amigo, o usted también lo entiende y dice, bueno, como lo importante es que mi alma se salve, yo voy a esperar que yo tenga una enfermedad terminal y como lo importante es que se salve el alma se va a salvar. ¿Ok? Sí, pero el evangelio no enseña eso. Lo que el evangelio enseña es que Dios viene a la vida de una persona para salvar su matrimonio, para salvar su carrera, para salvar su tiempo aquí, para salvar su salud, para salvarlo todo. Amén. Y como eso está incluido en la redención en su totalidad, porque dice la Sagrada Escritura que nuestros cuerpos son del Señor. Ahora, si Dios quiere que yo pase de este mundo mañana, magnífico. Por la vía que Él quiera, magnífico. Pero el evangelio lo salva todo. Todo. ¿Okay? Hay que pasar hacia allá. ¿Para qué? Para que cuando usted le pueda decir a su abogado en la iglesia, tú puedes discipular a los abogados que están allá y decirle, Dios puede salvarte a ti con toda tu carrera. Y usted puede decirle a los profesores que están en su iglesia, mira, tú tienes que ir a tus compañeros y decirle, Dios te puede salvar a ti con toda la carrera de pedagogía. Y usarla para su gloria. Usted puede ir donde el electricista y decirle, Dios te puede salvar a ti con todo. Usted puede ir donde los ebanistas, que siempre cogen dinero adelante, no terminan los trabajos y después que están esperando el otro trabajo, pues después hacer el suyo. Decirle, Dios puede salvarte a ti con toda y tu trabajo.
de albañilería para que no coja más dinero sin hacer los trabajos y lo haga ahora cuando lo coja. Dios lo salva todo. Entonces, de la misión como tarea de unos cuantos, tenemos que pasar a la misión como tarea de todos. La misión es tarea de todos. La misión es tarea de todos. La misión es tarea de todos. Vamos a repetir eso a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La misión es tarea de todos. Eso es así. Ahora Mateo, yo espero que usted esté en Mateo capítulo número 28, los versos finales. ¿Hay alguien que no ha copiado? Si hay alguien así, copie de su vecino que está al lado, que la vamos a cambiar. Entonces, Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28 al 20. Entonces, ¿qué tenemos aquí nosotros? La Gran Comisión. Mire, qué bonito, ¿qué será eso? Una corona. Y no de espinas, no de espinas. Entonces, Mateo capítulo número 28, versículo número 18, dice, ¿qué dice? Se acercó y toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Párese ahí. Eso es el espíritu, la esfera, el ambiente, el contexto, la climatización de la Gran Comisión. O sea, sin eso no hay Gran Comisión. No se puede. O sea, sin eso, lo que él va a decir ahora estaría echado a perder. Toda autoridad. Ahora, este es el final del Evangelio de Mateo. Yo no tengo tiempo para hablarle del Evangelio de Mateo entero, pero sería justo que le hable del primer versículo del capítulo número 1, ¿verdad? Porque el libro termina como comienza. ¿Cómo comienza el libro en Mateo? Bien sencillo, ¿cómo comienza? Esos son de los versículos que nadie se memoriza. No, ¿cómo comienza? Principio, ¿qué dice? Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pregunta de escuela dominical. ¿Quién vivió primero, David o Abraham? Se la saben, tan duro. Entonces, ¿por qué él menciona a David primero? Ajá, y Abraham, Cristo también no vino de ahí. Ok, muy bien, ustedes están en la cosa. Es así mismo como ustedes están diciendo ahí. David viene o es la raíz, ¿verdad? De donde viene Cristo. Ahora, el orden nos está diciendo algo. El orden nos está diciendo, yo voy a hablar en este evangelio del hijo de David, del rey, de este rey. Entonces, todo el evangelio va a ser un asunto de autoridad real. Todo el evangelio. Ahora, ¿qué nosotros recordamos cuando hablamos de Abraham? La fe, pero ¿qué recordamos? ¿Qué otra cosa recordamos de Abraham? La promesa que dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces tenemos los dos personajes más importantes del Antiguo Testamento. Al que se le prometió el Mesías, a David, de ti viene uno que va a gobernar. Y al que se le prometió la bendición para todo el mundo en el Antiguo Testamento. Entonces, Mateo, que sabe cómo va a terminar, dice, ahora, en este ser, en Cristo, ha venido el Hijo de David y ha venido la bendición para todas las naciones. ¿Cómo se hace esa bendición para todas las naciones? Yendo a ella y discipulándola. Entonces, él está llevando su primer versículo al último versículo. ¿Ok? Entonces, aquí está la persona que tiene toda autoridad y aquí está la persona que Dios dijo que iba a bendecir a todas las naciones.
Pero ¿cómo la va a bendecir? Por el discipulado, por la asimilación de la vida de Jesucristo, por la ejemplificación y la instrucción. Entonces, ustedes son ahora mi réplica. Yo me he replicado en ustedes para que ustedes se hagan réplica en otros. Yo espero que estemos hablando el mismo español. Sibaén. Entonces, todo el Evangelio de Mateo es un asunto de autoridad. Y capítulo número 2, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 es la preparación del rey. El rey nace, ¿ok? El rey llega al capítulo número 2, el rey es honrado por un grupo de hombres gentiles. No eran 3, eran 4, no sé, pero llegan los magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido hoy? Ellos llenos de entusiasmo porque venimos a adorarle. Vimos su estrella en el oriente. Y todo el mundo que estaba fregando, suapeando y planchando. ¿Y qué rey es que este hombre habla? Y ellos, los pobres, se le cayó el moco para abajo. ¿Y esta gente en qué están? Pues yo pensé que aquí se estaba celebrando día duro. Nadie estaba en eso. Nada más ellos. Unos gentiles que vinieron de por allá. Y ahora la gran comisión dice a las naciones. ¿Okay? Entonces, capítulo número 4 viene la prueba del rey. El rey, después de ser ungido con el precursor, Juan el Bautista. Ustedes saben que Juan era levita por su padre y su madre levita. Y entonces viene y unge al rey en el bautismo. Y desde el cielo, no es Juan que lo unge, es el mismo Padre. Desde el cielo desciende el Espíritu de Dios y la voz de Dios diciendo: pídeme por herencia a las naciones, yo te la voy a dar todas. ¿Ok? Seguimos. En el capítulo 5 comienza el sermón de la montaña. ¿Qué es eso? Eso no es más que el rey legislando. El rey sentado diciéndole a su audiencia, versículo número, vamos a coger cualquier versículo, versículo número 21. Oísteis que fue dicho, no matarás, ¿verdad? Eso es el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será reo de juicio. Pero yo, el superego, el ego que está por encima de todos los egos, yo te digo, nadie podía enseñar así. Nadie. O sea, nadie podía decir, sí, se dijo tal cosa, pero yo digo que esto es lo que hay que hacer. O sea, nadie había enseñado así. Por eso ese discurso en el capítulo 7 termina diciendo, versículo número 28 y 29, 7, 28. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente que estaba atónita de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene. Porque le enseñaba como el rey, como el soberano. Se paraba ahí y decía, es eso. Y es eso. Está cerrado. El rey. Ahora, Mateo no está organizado de manera cronológica, sino temática. Eso va gratis, porque eso no tenía que ver con discipulado. Y en el capítulo número 8 y 9, él reúne algunos milagros del rey. Pero ¿qué es lo que él está mostrando? Él está mostrando que el rey tiene autoridad, no solamente para enseñar, sino que el rey tiene autoridad sobre todos los efectos de la caída. Entiéndase, todo lo que se opone a la autoridad de Dios. Entonces el rey revierte toda la rebeldía. Todo lo que se ha revelado, el rey tiene la autoridad de decirle hasta ahí llegaste. Imagínense, hasta le sanó la suegra a Pedro. Que algunos impíos dicen que por eso fue que Pedro lo negó 3 veces, con maldiciones. Yo no creo que sea... Son impíos, sierva. Son malos. Son gente mala. Entonces... no, la suegra hay que llevarla al paso. Mire, tanto que me quiere mi suegra. Ay, sí, es verdad, pobre suegra. Pero los suegros tienen que ser malos también, ¿o no? Tan buenas que son las suegras. Mira, yo, sí, no, es verdad, la suegra mía me quiere tanto que yo mejor me voy para mi casa en caso de que, para la casa de ella. En caso de que se arme un lío en mi casa, yo me voy primero.
Entonces, capítulo 8 y 9, el rey confirmando su autoridad sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Pero yo quiero que veamos solamente un episodio. ¿Qué tenemos? Sana a un leproso, la suegra de Pedro, que eso es lo que acabamos de decir, la tempestad, los demonios, paralíticos, todo. Pero hay un solo episodio que yo quiero que veamos. Sí, el caso del centurión. Es gentil también. ¿Recuerdan cómo gentiles eran los que fueron de por allá, llenos de entusiasmo, a buscar al rey que había nacido? ¿Y en Jerusalén? Todo el mundo en sus labores. Mire esto, capítulo número 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión rogándole. Centurión, esto es un capitán, es italiano, es romano. Hay una guarnición ahí que está guardando, ¿verdad?, que no haya ningún tipo de rebelión. Es gentil. En los otros evangelios dice que él envió una comisión, pero como en Mateo estamos hablando de autoridad, el que envía es como si fuera él mismo. Entonces, sigue diciendo, y él dijo al Señor, versículo 6, diciendo al Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, terriblemente atormentado, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El centurión, que entiende la cadena de mando, él entiende la cadena de mando, él sabe qué es una cadena de mando. Dice, los que son guardias aquí deben de entenderlo también. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, Kyrios en griego, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y quedará sano mi criado. Los católicos saben eso más que los evangélicos. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Aquí hay un hombre que lo entiende. Mientras las otras gente oyeron los mensajes y decían, wow, pero este tipo se enseña con autoridad. Este está diciendo, yo entiendo la autoridad. Yo, gentil, que no merezco nada. Yo no merezco que tú te metas en mi casa. Yo entiendo que tú eres el rey y que tú tienes autoridad. Y que con esa autoridad, yo que soy un gusano, yo que tengo autoridad, le digo a uno de los siervos míos, ve. Y él va. Y yo que soy un guardia, cuando me mandan una orden de allá, yo salgo corriendo de una vez. Di la palabra y mi criado sanará. Ese hombre está diciendo, no hay distancia entre tu autoridad y la eficacia en mi situación. Y mientras usted y yo estamos agobiados, explotados por la situación que estamos viviendo, Dios dice, no hay distancia entre tu situación y mi autoridad. Y yo puedo decir una palabra que tu situación cambie aquí y ahora. Con mi autoridad. ¿Okay? Entonces es un asunto de autoridad. Lo voy a dejar ahí, pero no voy a seguir porque, ¿verdad? Vamos a terminar tarde porque Mateo tiene 28 versículos, capítulos. Entonces, nos vamos para la gran comisión. Esa es la esfera de la gran comisión, la autoridad de Cristo. ¿Cuál es la orden? Esto usted lo tiene debajo aquí. Cheque bien el número 1. ¿Cuál es la orden? La orden es discipular. Discipular, Mateo 28. La Reina Valera traduce con 2 palabras esa única palabra griega. Discipulad a las naciones, y tiene ese giro de hacer discípulos. Eso es todo. O sea, si Cristo hubiese dicho eso ya, ¿ok? Si Cristo hubiese dicho, hacer discípulos, estaba terminado. La Reina Valera traduce id como un imperativo. En el texto griego no es un imperativo. Es lo que los que saben mucho de eso le llaman un participio. Y los participios participan. ¿Qué le parece? Eso está muy profundo. ¿Sí? Entonces, lo que el participio hace es participar de lo que esto va a decir. ¿Sí? Los participios participan del verbo principal. El verbo principal aquí es hacer discípulos. Entonces, todo lo que va a venir ahí es, tú vas a participar conmigo de cómo se hace un discípulo. Ahorita le voy a deshuesar un poquito el versículo para que usted entienda eso. Pero por eso no se preocupe. Si usted no lo entiende, está bien, haga discípulo, aunque no lo entienda. Eso es lo que me pasa. Entonces, sigue aquí.
Los tres son participios, aunque la Reina Valera traduce el primero como ir. Pero una traducción más literal sería yendo. Entonces, la orden es, haz discípulo bajo la autoridad del rey, yendo. Ahora, ¿qué significa ir? Es lo que hablaba José esta mañana, el otro día, el martes, y el miércoles, de evangelismo, discipular. Pero esto es estrategia, esto es estilo de vida. Ahora, ¿cómo hago discípulo? Yendo. Muchas veces uno piensa, hay que ir a nivel internacional, hay que irse para China, hay que irse para África, hay que irse para Haití, tenga cuidado ahora, si le suben la gasolina hay otra huelga. Entonces, hay que irse, ok, eso es una manera de interpretarlo. Pero lo que Cristo está diciendo es, mientras tú vayas para donde quiera que vayas, ve haciendo discípulos. Yendo para el trabajo, yendo para mi casa, yendo para la iglesia, yendo para el exterior. Mientras vaya, lo único que está en la mente tuya es cómo se hace un discípulo. ¿Y cómo se hace? Por modelación e instrucción. Modelo a Cristo, comunico a Cristo. ¿Recuerdan como Pablo le decía a los hermanos, vosotros no habéis aprendido así a Cristo? No le decía, ustedes no aprendieron así a Cristo. Porque es aprender a Cristo. ¿Y cómo ya habían aprendido a Cristo los hermanos de las iglesias? ¿Ellos anduvieron con Cristo? No, por la modelación apostólica. ¿Ok? Entonces, el primer paso es que hay que movilizarse. La gente no va a ir a su casa diciéndole, yo tengo la intención de ser un discípulo de Cristo. Quien tiene que tener la intención de hacer discípulos somos nosotros. Vivir con eso en la cabeza. Los muchachos aquí viven con la cuestión en la cabeza de los juegos, de contestar los mensajes de WhatsApp, y ya usted sabe, ellos despiertan y no cogen su Biblia, cogen el teléfono a ver si alguien le puso un like, una cosa. Esa es la vida de ellos, eso es lo que está en su mente, hacer un like, y ellos viven por eso. Y se acuestan pensando en eso. Y la tragedia más grande no es que usted lo deje sin comida, es que usted agarre el cargador del router y usted lo esconda. Se acabó el mundo, se murían ahí mismo. Eso le da mal de Parkinson. Usted le puede decir, mis hijos, no hay arroz. Pero si hay internet, no hay problema, papi, está bien. ¿Ok? Entonces, lo suyo es hacer discípulos. Se puede acabar el mundo. Lo que no puede pasar es que yo deje de hacer discípulos. Yendo. Y eso no se ve, pero ahí dice bautizando. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted bautiza a alguien, ¿qué usted hace? Lo está poniendo bajo la autoridad del Rey y lo está metiendo en la iglesia, la comunidad de discípulos. O sea, un discípulo pertenece. Pertenece, y cuando usted o cuando la iglesia lo bautiza, está diciendo, él pertenece a esta comunidad de hombres y mujeres que quieren ser como Jesús. De aquí en adelante. Entonces, cuando lo bautizamos le decimos, de aquí en adelante tú estás bajo la autoridad de este nombre, porque lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú perteneces a la comunidad de la Trinidad. Aquí manda el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya. Y te ponemos bajo la autoridad de ese nombre, para que tú vivas ahora conforme a eso. Ahora, ir y hacer pertenecer no significa que terminamos la tarea. Entonces, ahora es que comienza el mambo. El mambo comienza ahí. Ahí. Entonces, ahí es lo duro. Porque ahí es la modelación y la instrucción. Y Pablo dice, no he rehuido enseñarle todo el consejo de Dios. La tarea de los pastores es enseñar la palabra de Dios. No se puede hacer discípulo sin la instrucción de la palabra de Dios. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ok? Toda la instrucción de Dios
enseñando. Entonces, una vez que un discípulo ha alcanzado cierto nivel de instrucción, claro, desde aquí usted podría decir, él puede comenzar a reproducirse. Él va a reproducir aquí lo que él es. Él puede invitar a alguien a la iglesia, él puede comunicar lo que ya ha oído del evangelio, pero él no va a poder formar un discípulo maduro. Cuando él esté formado para la multiplicación, entonces se repite el proceso. ¿Ok? Yo no sé ustedes, pero a mí me está dando calor. Y aquí está nuestro versículo. Esto no está en sus notas. Así que si usted quiere copiarlo, lo copia. Si no lo quiere copiar, no copia nada. Solo mírelo ahora. Mire, toda autoridad es lo primero. Toda autoridad dada a Cristo. Entonces Cristo dice, por tanto, ¿ok? Dado esto, lo otro. Como consecuencia de esto, como yo he triunfado en la cruz, como ya yo le mostré a ustedes que yo tengo toda autoridad, como ya ustedes lo saben, esto está garantizado, el éxito de esta empresa está garantizada por mi autoridad. Satanás, yo lo eché para afuera. Enfermedades, yo tengo poder sobre ella, eso no va a determinar eso. Tormenta y cosas, tampoco. Yo tengo toda autoridad sobre todas las cosas. Por tanto, no se intimiden y discipulad a todas las naciones. Ese es el mandato, esa es la orden. Y aquí vienen los que participan. ¿Cómo? Yendo. ¿Cómo? Bautizando. ¿Cómo? En el nombre del Padre, ¿verdad? Del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando. O sea, yo no puedo hacer eso sin esas tres cosas. O sea, no puedo hacer lo principal sin lo que participan. No puedo. O sea, nada más voy, Señor. No. Tienes que hacerlo parte de la comunidad del rey que tiene autoridad. Y después que lo haga parte de la comunidad, tienes que entrenarlos con la palabra. Y des en cuenta que es enseñarle a guardar, no es enseñarle para que acumulen, es enseñarle a obedecer. ¿Y cómo una persona aprende a obedecer? Por modelación. Usted tiene que modelar la obediencia para que él también aprenda a obedecer. Tan sencillo como eso. Entonces aquí dice el Señor, he aquí, yo estoy con vosotros, que es una garantía de la presencia de Cristo continuamente en nuestras vidas en el proceso de formación de discípulos. ¿Cuándo Cristo no va a estar con la iglesia? Cuando la iglesia no esté formando discípulos. O no va a estar o no va a estar apoyando alguna sección o actividad. Cuando la iglesia no esté formando discípulos. Porque esto es lo que Él va a apoyar. Él dice, yo estoy con vosotros mientras ustedes estén haciendo discípulos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y a mí me encanta esa palabra. Amén. Pues yo tengo una duda. Yo tengo una duda con ese amén. O sea, ¿eso lo dice Cristo o lo dice Mateo para concluir su evangelio? Los que tienen Biblia con letras rojas en las palabras de Cristo, ¿cómo está el amén? ¿Está rojo? ¿Verdad? Si está rojo, el que hizo interpreta que es Cristo. ¿No dice amén? Sierva, escríbaselo aunque sea con lápiz. Amén. Está en rojo, ¿verdad? Entonces la idea es como si Cristo fuera que lo dijera. Ahora, yo no sé exactamente. ¿Ok? No sé, pero si es el amén de Cristo, Cristo está diciendo amén a eso. Sí, bueno, amén está diciendo, Mateo está diciendo el amén a todo el libro. Pero si es un amén que lo está diciendo Cristo, Cristo está diciendo a esto, así va a ser, así será, que sea firme. Eso. Que se cumpla bien, señores. Lo último, voy a leer nada más. Oh, pues se fue por completar la conclusión. Mire, eso es lo único que usted debería aquí. Eso lo tomé yo de internet, ahí una definición cualquiera de cultura. Pero interesante, vea, es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman
como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas, reglas, de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencia. Entonces, todo eso que quizás está ahí, nosotros debemos acomodarlo a la formación de discípulos. Cómo pensamos, cómo actuamos, qué hacemos. Nuestros programas no deben de ser solamente hechos para llenar de que el domingo viene. Tiene que responder a que estamos formando discípulos. Y esto tengo que darme por el pecho, ¿verdad? Porque quisiéramos que todos quisiéramos tenerlo así. Pero cuando el domingo viene, el domingo viene. Y usted no va a reunir los hermanos y le va a decir, bueno, hermano, este domingo no cayó encima, pero vamos a predicar como quiera. Tenemos que formar toda nuestra cultura sobre la base de la formación de discípulos. Todo. Si vamos a hacer una campaña, ¿cómo aporta la formación de discípulos? Si vamos a gastar dinero en algo, ¿cómo eso aporta a nuestra formación de discípulos? A captarlos y a entrenarlos. Eso es. Lo que sigue es la segunda parte de cuando la gente tiene cultura, gente bien educada, todo eso usted lo puede leer y se va a dar cuenta de eso. Ahí usted lo busca si quiere. Entonces, la Gran Comisión nos da los parámetros generales para formar una cultura de discipulado. Algunos han llamado esa porción la porción de todos los todos, o de todas las todas, o de todos los todos, todas, pues como usted quiera. Entonces, la iglesia tiene la autorización porque tiene toda autoridad. Ajá, y la iglesia tiene campo disponible porque tiene todas las. Y la iglesia tiene las instrucciones porque tiene todo lo que. Y la iglesia tiene el estímulo porque. Entonces, no se preocupe, que yo no iba a dejar que usted lo adivinara. Vea, yo lo voy a poner fácil. La iglesia tiene la autoridad de Cristo. La iglesia tiene el campo disponible, todas las etnias. Todas las etnias. Mire, antes había que ir a las naciones, ahora las naciones vienen a nosotros. Aquí hay comunidades de franceses, de italianos, de haitianos, de chinos. Ahora que firmamos con China, hasta el chino cobarde aquí. Ya usted sabe. La iglesia tiene las instrucciones, todo lo que he enseñado. Enséñenselo a guardar. Y todos los días, Cristo presente. Bien, mis hermanos. En la otra, si no fue que nos llevamos el tiempo de la otra, vamos a hablar del llamado de Cristo para ser y hacer discípulos.